El barro frío y oscuro se tragó las botas desgastadas de Elena con un sonido obsceno, como si la tierra misma intentara devorarla por completo en esa tarde gris. Se detuvo un instante, sintiendo el peso insoportable del bulto de ropa húmeda sobre su hombro izquierdo y la mano pequeña, temblorosa y fría de su nieto Lucas, apretándole los dedos con la fuerza de una desesperación silenciosa. El viento cortante, cargado con el dulce olor a vegetación podrida y agua estancada, azotaba su rostro, marcado por profundas arrugas, grabadas no por la edad, sino por décadas de sumisión y fatiga. No había techo ni paredes, solo el horizonte desolado de un pantano que se extendía interminable bajo un cielo plomizo, reflejando el vacío absoluto que ahora ocupaba su pecho donde una vez latió un corazón leal. Habían sido desechados al borde del camino como escombros indeseados, abandonados a su suerte junto a los juncos muertos y el recuerdo de una vida que nunca les perteneció realmente. La crueldad de aquel destino no fue obra del azar, sino la caprichosa firma de doña Clarís, la heredera de sonrisa pulida y alma de piedra, quien esa misma mañana había firmado la sentencia de muerte social de Elena. Tras 20 años fregando los suelos de mármol de la casa grande, cocinando banquetes que jamás probó y acunando hijos ajenos, la viuda había recibido como recompensa aquel maldito terreno, inservible para la siembra y peligroso para la vida. La humillación quemó más que el frío. Elena recordaba la mirada de desprecio de su señora al entregarle la escritura amarillenta, diciendo cínicamente que ahora era terrateniente, mientras los capataces reían al arrojar sus pertenencias en la parte trasera de la camioneta. La injusticia era humana, visceral y repugnante. La juventud y la fuerza de Elena habían sido absorbidas para mantener el lujo de una familia que, al final, la trató con menos dignidad que a sus caballos pura sangre, condenándola a sobrevivir en el barro. El entorno circundante era un reflejo distorsionado de su estado mental. Ramas retorcidas emergían del agua turbia como brazos esqueléticos pidiendo ayuda, y el silencio solo lo rompía el amenazador zumbido de los insectos y el lejano graznido de las aves rapaces. Elena atrajo a Lucas hacia sí, envolviéndolo en su gastado chal, sintiendo la abrumadora responsabilidad de ser la única barrera entre el niño y una muerte segura en aquel húmedo desierto. Mientras observaba el terreno inhóspito, sus dedos rozaron inconscientemente un objeto duro y frío, escondido en el fondo del bolsillo de su delantal. Una vieja llave de hierro con un escudo descolorido que había guardado instintivamente, sin saber qué abría. Aquel pequeño trozo de metal, pesado y misterioso, parecía vibrar contra su piel, una silenciosa anomalía que contrastaba marcadamente con la absoluta miseria de aquel lugar, prometiendo algo que su mente cansada aún no podía comprender, pero que le impedía tumbarse en el barro y rendirse por completo. Si esta historia te tocó el corazón y quieres seguir el viaje de Elena, suscríbete al canal ahora y comenta a continuación, ¿desde qué ciudad la apoyas? Antes de que el barro le manchara la piel, esas mismas manos habían pasado 2 décadas puliendo la pesada cubertería y encerando los finos pisos de madera de la finca Santa Cecilia. Elena aún sentía el calor de la estufa de leña donde horneaba el pan que perfumaba los pasillos, un recuerdo olfativo que ahora contrastaba brutalmente con el hedor a limo y descomposición que impregnaba el aire a su alrededor. La rutina en la gran casa era de una cómoda invisibilidad. Ella era el engranaje silencioso que mantenía el lujo en funcionamiento, despertándose antes del amanecer y acostándose solo cuando se apagaba la última luz. Ahora, expuesta a la intemperie, le dolía cada hueso del cuerpo no por el trabajo, sino por la ausencia de propósito,
como si ser arrancada de esa cocina le hubiera arrancado la propia columna vertebral, dejándola encorvada bajo el peso de una libertad que parecía más bien una condena al exilio. La imagen de doña Clarice permanecía vívida, sentada en su sillón de terciopelo carmesí, sosteniendo su taza de porcelana con la delicadeza de quien jamás había tenido que levantar un cubo de agua en su vida. La sonrisa de la señora había sido una afilada hoja envuelta en seda al entregarle la escritura de las tierras bajas, llamando a ese pantano inhabitable un refugio para un merecido descanso. La crueldad residía no solo en la expulsión, sino en la puesta en escena de una generosidad tóxica. Clarice sabía perfectamente que ese terreno era un cementerio de esperanzas, una zona inundada que los viejos mapas ignoraban a propósito. La heredera veía en Elena una reliquia del pasado, un recuerdo vivo de la época de su difunto esposo, y arrojarla en ese pantano era su perversa forma de limpiar la casa, barriendo la lealtad canina de la viuda bajo la sucia alfombra del mundo. El entorno donde las dejaron era hostil en su esencia misma, un paisaje que parecía rechazar la presencia humana con una violencia pasiva y constante. El suelo no era firme, sino una masa gelatinosa que amenazaba con tragarse cualquier objeto que permaneciera en pie demasiado tiempo, obligando a Elena a mantenerse en constante movimiento para evitar hundir sus desgastadas botas. Altos y afilados juncos se mecían con el viento húmedo, creando un agudo siseo que sonaba como susurros de advertencia, mientras nubes de mosquitos orbitaban sus cabezas como una corona de espinas viviente. No había agua potable a la vista, solo charcos oscuros donde cosas indescifrables se movían justo debajo de la superficie, y el aire llevaba una humedad pegajosa que se aferraba a la ropa y al alma. La soledad era absoluta, el camino de tierra estaba a kilómetros de distancia, convirtiendo cualquier grito de auxilio en un esfuerzo inútil, devorado por la inmensidad de la nada. Lucas, el nieto pequeño de ojos, grandes y asustados, era el peso que anclaba a Elena a la realidad, impidiéndole disolverse en la melancolía de aquella tarde gris e interminable. Sentado sobre la gastada maleta de cuero, acurrucado dentro de un abrigo de lana que había conocido días mejores, observaba a su abuela con una confianza silenciosa que le rompía el corazón en 1000 pedazos. La fragilidad del niño era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. No tenía la piel gruesa que la vida le había dado a Elena, y cada una de sus toses secas sonaba como un trueno en los oídos de la viuda. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero el miedo a fallarle, a verlo enfermar en aquel lugar insalubre por falta de techo o comida, era un monstruo más aterrador que la oscuridad que empezaba a caer sobre el pantano. Con la desesperada determinación de quien corre contra el tiempo, Elena comenzó a improvisar un refugio antes de que el anochecer trajera el frío insoportable de la llanura. Con algunas ramas traídas por la inundación y la lona de plástico que cubría sus pertenencias, intentó erigir una barrera contra el viento, sus manos callosas forcejeando con nudos difíciles y madera húmeda. Cada movimiento era una batalla. El suelo cedía, las estacas no aguantaban, y el barro cubría sus brazos como guantes negros y helados. No tenía herramientas adecuadas, solo un viejo cuchillo de cocina y su fuerza bruta, alimentada por la adrenalina del pánico contenido. La estructura que se alzaba era patética y torcida, un monumento a la miseria, pero era lo único que separaba a Lucas de la inmensidad salvaje, un frágil útero de plástico y madera podrida en medio del infierno verde. La noche no cayó como un manto, sino como un pesado sudario, oscureciendo los colores y transformando el pantano en un laberinto de sombras y sonidos desconocidos.
El croar de las ranas y el chirrido de los grillos creaban una sinfonía ensordecedora, acentuada por el crepitar del agua que sugería la presencia de criaturas que Elena prefería no imaginar. La única luz provenía de una pequeña lámpara de queroseno que racionaba con moderación. Su llama parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de lona, haciendo que el mundo exterior pareciera aún más grande y amenazante. Abrazando a su nieto para compartir su calor, Elena contempló la oscuridad más allá de la entrada del refugio, sintiéndose pequeña e insignificante ante la naturaleza indiferente, sabiendo que la verdadera lucha por la supervivencia comenzaría cuando el sol saliera sobre ese desierto acuático. La mañana de aquel fatídico día comenzó con la engañosa dulzura de la rutina, impregnada por el aroma a café fuerte y cera de carnauba que Elena había estado aplicando a los pisos desde el amanecer. El sol se filtraba a través de los altos ventanales de la cocina, iluminando los cubiertos que mantenía impecablemente limpios, creando una ilusión de permanencia y pertenencia que apaciguó su ingenuo corazón. Se creía parte de aquella estructura, una viga, principal invisible pero esencial, que sostenía la comodidad de la familia con el sudor de su frente y la dedicación de sus días. No había ninguna advertencia en el aire, ninguna nube de tormenta en el horizonte, solo el silencio habitual de una casa grande que aún dormía, inconsciente de que, para la fiel sirvienta, este sería el último amanecer visto a través de aquellas ventanas familiares antes de que su mundo fuera brutalmente desmantelado por la voluntad de otros. La citación a la oficina principal llegó con una formalidad escalofriante que le provocó a Elena un nudo de aprensión instintiva. La habitación, llena de libros que nunca le habían permitido leer y muebles de caoba oscura, olía a tabaco rancio y a autoridad incuestionable. Un santuario donde su destino se decidiría sin su participación. Doña Clarice estaba sentada tras el inmenso escritorio, una figura de rígida elegancia, cuya mirada evitó la de la viuda cuando ésta le hizo un gesto para que se acercara. El ambiente era pesado, cargado de la tensión estática de una sentencia a punto de pronunciarse, y Elena sintió que se encogía físicamente. Sus manos callosas buscaban refugio en los pliegues de su delantal, como si intentara ocultar la prueba viviente de su arduo trabajo a esta mujer que jamás había conocido el peso de un cubo de agua. «Es un regalo de gratitud, Helena», dijo la señora con voz suave y venenosa, deslizando un grueso documento amarillento sobre la pulida superficie de la mesa. La sonrisa de 1900 Clarice era una máscara de fingida benevolencia, diseñada para ocultar el desprecio que sentía por la mujer que tenía delante, considerando la expulsión como un acto de suprema caridad. Explicó con palabras calculadas que la familia ya no necesitaba sus servicios internos, pero que en reconocimiento a sus años de dedicación le otorgaban la escritura definitiva de las tierras bajas. La forma en que la heredera pronunciaba el nombre de la propiedad transmitía una cruel ironía, vendiéndole la idea de libertad y propiedad a una mujer que ni siquiera tenía recursos para levantar una cerca, transformando el abandono en una perversa transacción comercial. Cuando la mirada cansada de la viuda finalmente captó las líneas del mapa dibujado en el papel, el suelo bajo sus pies pareció licuarse de vértigo e incredulidad. Conocía ese lugar. Era una leyenda lúgubre entre los trabajadores de la granja, una depresión geográfica donde el agua de lluvia se acumulaba y se pudría. Un pantano inútil que el difunto patrón, Seu Otavio, solía llamar el error de la granja.
La recompensa por 20 años de lealtad, por criar a los hijos de Clarís y cuidar de Otavio en su lecho de muerte, fue un lodazal infestado de mosquitos, un lugar donde nada crecía y nadie vivía. La crueldad residía no solo en el despido, sino en la burla de darle algo que, en la práctica, era una carga mortal, disfrazada de generosidad para limpiar la conciencia de la élite local. Helena, con la voz temblorosa y ahogada por las lágrimas que le subían a la garganta, intentó recordar la promesa que le había hecho su antiguo patrón antes de irse. Le recordó a Clarís que seu Otavio había jurado, ante testigos y ante Dios, que tendría una pequeña casa de ladrillo en el pueblo y una modesta pensión para vivir sus últimos días con su nieto. Pero la mención del nombre de su difunto esposo solo endureció el rostro de la adinerada viuda, quien vio en ese recuerdo una afrenta a su autoridad actual. Con un breve gesto de la mano, Clarís descartó la palabra de un muerto como si fuera polvo, afirmando que nada estaba escrito y que la escritura de la ciénaga era la única ofrenda sobre la mesa, dejando claro que la generosidad verbal de Otavio había sido enterrada junto con su ataúd. La frialdad con la que la heredera dio por terminada la reunión fue el golpe de gracia más doloroso que cualquier agresión física que Helena hubiera sufrido en su vida. Toma tus cosas y vete antes de comer. El chófer te llevará a tu nueva propiedad, ordenó Clarís, dirigiendo su atención a una revista de moda importada, como si acabara de despedir a un vendedor inoportuno. En ese momento, Helena comprendió que, para ellos, ella no era una persona con historia, sentimientos ni necesidades. Era simplemente una herramienta obsoleta, un utensilio de cocina que había perdido su filo y que debía desecharse para dar paso a algo nuevo. La deshumanización fue total y absoluta, robándole no solo su techo, sino también la validación de su propia existencia dentro de esa casa que había amado más que la suya. El regreso a la trastienda fue una solitaria odisea por los pasillos que ella misma había mantenido relucientes durante 2 décadas. Cada paso resonaba como una dolorosa despedida. Contemplaba los cuadros de las paredes, las alfombras persas, las arañas de cristal, y sentía como si la arrancaran de su propio cuerpo. La vergüenza le quemaba el rostro al pasar junto a las nuevas criadas, jóvenes y ágiles que bajaban la mirada o susurraban al verla pasar con la expresión de quien acaba de perder el alma. Helena recogió su poca ropa, los juguetes rotos de Lucas y la vieja Biblia de tapas negras, metiendo 20 años de vida en 2 fardos de tela barata y una maleta que no cerraba bien, el recuento final de una vida de servidumbre. El viaje en la parte trasera de la vieja camioneta agrícola fue el cortejo fúnebre de su dignidad, bajo el sol del mediodía que no la calentaba, solo iluminaba su desgracia. Sentada en el tronco, abrazando a su nieto asustado, Helena vio cómo la casa grande se desvanecía en la distancia. Sus columnas blancas y sus imponentes balcones parecían ahora la boca de un monstruo que la había escupido tras absorber toda su vitalidad. El polvo del camino cubría su cabello canoso y se le metía en los ojos, mezclándose con las lágrimas que se negaba a dejar caer frente al conductor. El ruido del motor y las sacudidas de los baches eran la única banda sonora de esa brutal transición entre la comodidad de la civilización y la barbarie del olvido, un viaje sin retorno a la periferia de la existencia humana. Cuando el vehículo finalmente se detuvo al borde del pantano y el conductor descargó sus pertenencias en el lodo con prisa por irse, la realidad de la injusticia cayó sobre Helena con el peso de una montaña. Allí estaba, con un papel inútil en la mano y un niño que proteger frente a un horizonte de agua estancada y juncos muertos, mientras el camión daba la vuelta y regresaba al mundo de los vivos. La traición era total, su trabajo había sido robado,
su lealtad traicionada y su futuro deshecho. El sonido del motor apagándose en la distancia dejó un silencio aterrador, roto solo por el viento que azotaba el pantano, susurrando que la justicia humana era defectuosa y que ahora estaba sola contra la naturaleza y el destino mismo. La primera noche en el pantano cayó sobre ellos con la brutalidad de un veredicto final, trayendo un frío húmedo que penetraba no solo sus ropas, sino hasta la médula de sus huesos. Sin paredes que contuvieran el viento, ni techo que bloqueara el rocío, Elena y Lucas se acurrucaron bajo la improvisada lona de plástico, que crujía violentamente con cada ráfaga de aire gélido. La oscuridad era absoluta, una tinta espesa y negra que borraba el mundo conocido, dejando solo los aterradores sonidos de la naturaleza, el chapoteo de algo pesado en el agua cercana, el zumbido incesante de insectos invisibles y el ominoso ulular de los búhos que parecían velar por su desgracia. Elena mantenía los ojos abiertos, mirando fijamente la oscuridad, su cuerpo transformado en un escudo rígido alrededor de su nieto, sintiendo cada uno de los temblores del niño como un fallo personal, una dolorosa prueba de su incapacidad para proveer lo básico. El hambre llegó antes del amanecer, un monstruo silencioso que empezó a roer el estómago de Lucas, haciéndolo gemir en un sueño inquieto y febril. Elena sintió el peso de la amarga ironía en la boca seca. Durante años había desechado las sobras de banquetes que alimentarían a todo un pueblo, platos de porcelana cargados de finas carnes que regresaban intactos a la cocina de la casona. Ahora daría un año de su vida por una de esas cortezas de pan que había arrojado a los cerdos, o por un tazón del caldo aguado que recibían los perros de caza. El recuerdo de la abundancia desperdiciada era una tortura psicológica, una cuchilla que giraba en su mente mientras escuchaba rugir el estómago vacío del niño, un sonido que resonaba más fuerte que cualquier trueno en aquella desolada inmensidad de barro y privaciones. Cuando el sol finalmente salió, gris y sin calor, reveló la magnitud de la pesadilla. Una llanura interminable de lodo y juncos, sin árboles frutales, sin casa a la vista, sin nada que sugiriera la posibilidad de sustento humano. La búsqueda de agua potable se convirtió en la primera cruzada de ese día y de los siguientes. Una tarea humillante y peligrosa. El pantano solo ofrecía un líquido turbio y salobre, infestado de larvas y con olor a descomposición, que Elena tuvo que filtrar con trapos y hervir exhaustivamente en una vieja lata encontrada en la basura. Cada sorbo tenía el sabor metálico de la miseria, y bebió lo menos posible para dejar la porción más limpia para Lucas, observando con terror cómo los labios del niño se agrietaban por la deshidratación, rezando para que la fiebre tifoidea no fuera la próxima huésped de ese campamento maldito. La leña era otro tesoro inalcanzable en aquel universo anegado, donde cada ramita que Elena recogía estaba podrida o saturada de humedad, negándose a arder. Sus manos, antaño acostumbradas a manipular telas finas y cubiertos de plata, ahora estaban perpetuamente cubiertas de barro negro, con las uñas rotas y la piel cortada por los juncos afilados, mientras escarbaba entre la vegetación en busca de algo seco. El fuego, cuando por fin prendió, era tímido y humeante, tosiendo y asfixiante, como si el mismo aire rechazara la llama, obligando a Elena a soplar las brasas hasta marearse para mantener viva esa pequeña chispa de civilización. Sin un fuego constante, no había forma de cocinar lo poco que encontraban, ni de ahuyentar a los depredadores, ni de secar la ropa que el rocío empapaba cada noche, condenándola a la humedad perpetua. La comida se deterioró rápidamente hasta alcanzar el nivel de subsistencia animal, obligando a Elena a abandonar cualquier repugnancia o
preferencia culinaria en aras de la mera supervivencia. Aprendió a identificar raíces amargas que podían masticarse para calmar el hambre y a atrapar pequeños cangrejos de lodo que se escondían en agujeros en la orilla del río. Ver a su nieto masticar esas cosas con avidez, untándose la cara de lodo, le rompía el corazón a diario, pero era la única alternativa a la inanición. Con cada miserable comida sentía que un poco de su humanidad se perdía, reemplazada por un instinto primitivo y feroz, que no conocía moral ni etiqueta, solo la necesidad visceral de mantener la sangre circulando por las venas de ese niño olvidado por el mundo. El cuerpo de Elena empezó a pagar el precio de aquel esfuerzo sobrehumano, transformándose en un mapa de dolor y heridas que nunca sanaban. Su espalda, encorvada bajo el peso de haces de juncos y cubos de agua, se trababa en espasmos de agonía al final de cada día, y sus pies, constantemente húmedos dentro de sus botas desgastadas, empezaron a desarrollar dolorosas llagas y hongos. No había remedios, ni baños calientes, ni alivio en un colchón blando. Solo la tierra dura y fría para acoger su cuerpo exhausto. Miró su reflejo en el agua quieta y apenas reconoció a la mujer que veía. El rostro hundido, los ojos hundidos, brillando con fiebre y alerta. Una figura espectral que había envejecido 10 años en 10 días. La tentación de rendirse, de regresar al camino y suplicar clemencia a cualquier transeúnte o incluso de arrastrarse hasta las puertas de la casona era una voz seductora que susurraba en sus oídos durante las noches de insomnio. Pero el orgullo, herido y sangrante, era el ancla que la mantenía allí. Recordaba la sonrisa de doña Clarís, la arrogante certeza de su ama de que la solterona moriría o regresaría arrastrándose en una semana. La ira se convirtió en un combustible más potente que la comida. Una llama interior que calentó a Elena cuando el fuego se apagó. No le daría a esa mujer el sabor de la victoria. Transformaría ese infierno en un hogar, aunque tuviera que moldear cada ladrillo con su propia sangre y lágrimas. Fue en un momento de desesperación, mirando el lodo que la aprisionaba, que Elena tuvo la epifanía que cambiaría el curso de su batalla. El lodo no era solo tierra, era materia prima. Recordó a su padre, un campesino rudo, construyendo casas de adobe y cañas cuando ella era solo una niña. El conocimiento ancestral, latente durante años de refinada vida doméstica, despertó con toda su fuerza. Ese lodo pegajoso y detestable, mezclado con hierba seca y quemada por el sol, podía convertirse en piedra. Fue una revelación simple pero poderosa. El enemigo mismo, el pantano que intentaba tragárselos, sería la base de su supervivencia. Elena se miró las manos sucias y por primera vez no vio suciedad, sino posibilidad. El proceso de construcción comenzó a la mañana siguiente, una tarea titánica que exigió una fuerza física que Elena desconocía. Se adentró en el pantano hasta las rodillas, excavando la pesada arcilla con las manos y una pala vieja, arrastrando cubos de barro hasta una zona más firme. Allí pisó la mezcla descalza, bailando un vals grotesco y agotador para amasar la arcilla con la paja seca que había recogido. El sol le pegaba en el cuello, los insectos la picaban sin cesar y el olor del barro revuelto era nauseabundo, pero ella continuó, impulsada por una determinación frenética. Cada ladrillo de adobe moldeado en cajas de madera improvisadas era una pequeña victoria contra la muerte, un no rotundo y tangible al destino que se le imponía. A pesar de su debilidad, Lucas insistió en ayudar, cargando puñados de hierba o intentando alisar los ladrillos húmedos con sus frágiles manitas. Ver al niño trabajar, perdiendo su infancia ante la dureza de la supervivencia, fue un arma de doble filo para Elena. La llenó de orgullo por su resiliencia, pero también de una culpa corrosiva por haber permitido que su vida llegara a ese punto. Intentó
convertir el trabajo en un juego, contando historias mientras moldeaban la arcilla. Pero la mirada seria del niño demostraba que comprendía la gravedad de la situación. No estaban jugando a las casitas, estaban construyendo lo único que podía salvarlos del invierno que se acercaba lentamente en el horizonte. La naturaleza, sin embargo, no se rindió sin luchar, poniendo a prueba la voluntad de Elena a cada paso con crueldad indiferente. Lluvias repentinas cayeron sobre el campamento, disolviendo los ladrillos que aún no se habían secado del todo, transformando días de duro trabajo en informes montículos de barro en cuestión de minutos. Elena corrió a través de la tormenta, cubriendo su progreso con su propio cuerpo y los harapos que quedaban, gritando de frustración mientras el agua se llevaba sus esfuerzos. Fueron momentos de absoluta derrota en los que cayó de rodillas en el barro, gritando contra un cielo sordo, pero siempre, invariablemente, se levantó cuando la lluvia paró. Se secó la cara y comenzó a moldear la arcilla de nuevo, ladrillo a ladrillo. Con el paso de las semanas, los muros comenzaron a alzarse, torcidos y rústicos, pero sólidos y reales, desafiando la monótona horizontalidad del pantano. La estructura tomó forma, una pequeña y fea cabaña color tierra que se camuflaba en el paisaje como un animal escondido. Para el techo, Elena tejió juncos y ramitas en capas gruesas, una técnica que le lastimó los dedos hasta hacerles sangrar, pero que prometía impermeabilización. Cuando se cerró la última grieta, la sensación de entrar en ese espacio oscuro y sofocante fue indescriptible. No era una mansión, era una guarida, pero el aire dentro estaba quieto, protegido del viento cortante, y olía a tierra seca y seguridad. Era la primera vez en meses que tenían un interior donde refugiarse del exterior. La mudanza a la cabaña marcó un punto de inflexión psicológico fundamental. Dejaron de ser nómadas expuestos y se convirtieron en habitantes de ese lugar hostil. Elena construyó un rústico hogar de piedras y barro en un rincón, y la primera noche que encendió el fuego dentro, viendo cómo el humo subía por la chimenea improvisada en lugar de asfixiarlos, lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio exhausto, al ver a Lucas dormir profundamente, cálido y seco, sin el temor constante de los depredadores ni de la lluvia. La cabaña era la prueba física de su resiliencia, un monumento a su terquedad, y cada pared irregular contaba la historia de su negativa a morir. La rutina de la supervivencia endureció a Elena, borrando los últimos rastros de la dócil sirvienta que se pasaba los días puliendo plata y agachando la cabeza. Su piel se volvió gruesa como el cuero, sus músculos se endurecieron por el esfuerzo constante y su mirada adquirió una cualidad depredadora, siempre escudriñando el entorno en busca de recursos o amenazas. Aprendió a leer el cielo para predecir tormentas, a escuchar el cambio en el canto de las ranas que indicaba la proximidad de las serpientes y a valorar cada clavo oxidado o trozo de cuerda que encontraba como si fueran joyas. La gran casa y sus lujos ahora parecían un sueño lejano y febril, una vida vivida por otra persona en otro tiempo, irrelevante ante la dura realidad de mantener el fuego encendido. La relación con Lucas también se transformó, cimentada en la silenciosa complicidad de quienes comparten las trincheras de una guerra cotidiana. El niño dejó de preguntar cuándo volverían a casa y empezó a considerar la choza de barro como su hogar, adaptándose a su nuevo mundo con la aterradora plasticidad de los niños. Aprendió a pescar con un cordel y un anzuelo improvisado y llevaba sus pequeñas capturas a su abuela con el orgullo de un proveedor. Elena vio en él no solo a una víctima a la que proteger, sino a un pequeño compañero, y este cambio la dolió, porque sabía que su inocencia había sido el precio pagado por la supervivencia de ambos, sacrificada en el altar de la necesidad.
El aislamiento era la única constante que no cambiaba. El mundo exterior parecía haber olvidado por completo la existencia de la vieja del pantano y su nieto. Nadie pasaba por el camino de tierra, ningún coche pasaba a lo lejos, y el silencio humano era tan profundo que a veces Elena hablaba consigo misma solo para asegurarse de que aún sabía usar la voz. La soledad traía una paz extraña y melancólica, una amarga libertad de no tener que servir a nadie, de no tener que sonreír a los jefes ni obedecer órdenes caprichosas. Allí, en el reino del barro, era la reina absoluta de su pequeño dominio de miseria, respondiendo solo a las leyes de la naturaleza y al hambre de su nieto. La escasez seguía siendo una amenaza diaria, acechando a la puerta de la cabaña como un lobo hambriento esperando un momento de debilidad. La ropa de Lucas se estaba quedando corta y hecha jirones, y las botas de Elena habían perdido las suelas, obligándola a atarse trozos de neumático viejo a los pies. La comida nunca era suficiente para saciarlos por completo, solo para mantener a raya la muerte, y Elena a menudo se acostaba con el estómago vacío para que el niño pudiera comer un poco más. Su delgadez era visible, sus huesos sobresalían bajo la piel quemada por el sol, pero ahora había en ellos una fuerza vibrante, una resiliencia fibrosa que la grasa y la comodidad de su vida anterior jamás podrían haber forjado. Al final de ese primer ciclo de pruebas, Elena se encontraba frente a su cabaña al anochecer, con las manos en las caderas, contemplando el pantano que ahora reflejaba los violentos colores del ocaso. No amaba ese lugar, jamás amaría el escenario de su exilio, pero había aprendido a respetarlo y, más importante aún, a dominarlo lo suficiente como para existir en él. No solo habían sobrevivido a la caída, habían clavado las uñas en el borde del abismo y se habían negado a desvanecerse en el olvido. La viuda respiró hondo el aire húmedo, sintiendo el peso de la misteriosa llave en el bolsillo, y supo que, mientras tuviera aliento, la casa grande y doña Clarisa nunca quebrantarían su espíritu, pues quienes aprenden a construir castillos con barro ya no temen la inmundicia del mundo. Meses de soledad fueron interrumpidos no por una amenaza, sino por una silueta encorvada que emergió de la niebla matutina como un fantasma del mismo pantano. Elena, que lavaba ropa en la orilla fangosa, se quedó paralizada. Su instinto protector la impulsó a agarrar con fuerza el mango de la azada, colocándose de inmediato entre la extraña figura y la cabaña donde dormía Lucas. El visitante, sin embargo, no tenía la postura agresiva de los capataces de la granja, sino el andar arrastrado y cauteloso de quien conoce la traición de la tierra húmeda. Era un viejo pescador de cangrejos, un hombre cuya piel parecía del mismo cuero curtido por el sol que la de ella, vestido con harapos que se confundían con la vegetación seca. Se detuvo a una distancia respetuosa, alzando sus manos vacías y callosas en un gesto universal de paz, mientras sus ojos lechosos recorrían la pequeña construcción de adobe con una mezcla de genuina sorpresa y silencioso reconocimiento de una lucha que conocía demasiado bien. La interacción que siguió fue frugal en palabras, pero rica en significado, un intercambio de humanidad entre dos marginados de la sociedad. El anciano, que se presentó solo como Thion, no tenía riquezas que ofrecer, pero sacó de su bolsa de lona una pequeña bolsa de tela que contenía sal gruesa, un lujo que Elena no había visto en meses y cuyo sabor le hizo la boca agua. A cambio de un poco de agua hervida, también le dejó una vieja y pesada pala de hierro, sin su mango de madera, pero con una hoja aún capaz de cortar la tierra más dura. Ese simple gesto, compartir lo poco que tenía, fue el primer gesto de bondad que Elena había recibido desde su expulsión,
un bálsamo que alivió la tensión constante en sus hombros, recordándole que, aunque exiliada del mundo de los ricos, aún pertenecía a la hermandad de los que sufren y sobreviven. Mientras descansaba en un tocón de árbol arrastrado por la inundación, Tiao contempló el vasto y monótono horizonte del pantano y pronunció una frase que heló la sangre de Elena más que el viento frío. Comentó, con la voz ronca de quien guarda viejos secretos, que esta tierra tenía mala memoria y que ella era la primera persona que había logrado dormir allí sin volverse loca. Según él, su antiguo jefe, Seu Otavio, solía ir solo a ese lugar desolado, despidiendo al conductor en el camino y caminando por el barro con sus impecables botas de montar. La información era absurda. Elena conocía a Otavio como un hombre de oficinas y terrazas, reacio a la suciedad. ¿Por qué un hombre que poseía hectáreas de tierra fértil y fragantes jardines iría voluntariamente al corazón de un pantano fétido, prohibiendo estrictamente a cualquier empleado seguirlo o perturbar sus solitarios paseos? El misterio se acentuó cuando Tiao describió los detalles de estas extrañas visitas, que siempre ocurrían antes de grandes viajes de negocios o en épocas de crisis en la hacienda. El viejo pescador, invisible a los ojos de la élite, observaba desde lejos, oculto entre los juncos, y veía al hombre rico de pie en puntos específicos, con la mirada perdida o usando una larga vara para sondear la profundidad del lodo, como si buscara algo perdido o enterrado. Otavio no cazaba, ni pescaba, ni traía amantes. Venía a comulgar con el lodo. Esta revelación sembró la duda en la mente de Elena. La inutilidad de aquellas tierras, proclamada con tanta vehemencia por doña Clarís, podría ser una cortina de humo para algo que su difunto esposo había mantenido oculto incluso a su codiciosa esposa, un secreto que ahora yacía bajo los pies descalzos de la viuda. Antes de irse, Tiao miró a Lucas, quien observaba todo desde la puerta de la cabaña, y luego a Elena, con un profundo respeto brillando en sus ojos. Cansados, dijo que el pantano respetaba a quienes tenían mano dura, sugiriendo que su supervivencia allí no era cuestión de suerte, sino una especie de permiso otorgado por la propia naturaleza. La validación de aquel desconocido, reconociendo la dignidad de su lucha y la solidez de su casa de barro, valía más que cualquier dinero. Desapareció en la niebla tan silenciosamente como había llegado, dejando atrás la sal, la herramienta de hierro y, sobre todo, la inquietante certeza de que Elena no solo custodiaba un pedazo de tierra muerta, sino posiblemente la bóveda de un secreto que el hombre más poderoso de la región se había llevado a la tumba. Elena permaneció inmóvil un buen rato después de que el anciano se marchara. El peso de la pala de hierro en sus manos parecía vibrar con una nueva posibilidad. Miraba el pantano ya no como un enemigo a vencer, sino como un enigma por descifrar, un mapa viviente que Seu Otavio recorría en secreto. La llave oxidada en su bolsillo parecía quemarle el muslo, y el recuerdo de las botas sucias de su jefe, que limpiaba sin preguntar jamás el origen del barro, cobraba ahora un sentido terrible y urgente. La cabaña y la pesca le garantizaban la supervivencia física, pero ahora nacía en ella un nuevo anhelo, el ansia de verdad. Si había algo escondido en aquella vasta extensión de agua y juncos, algo que valiera la travesía de un millonario por el barro, lo encontraría, pues ahora tenía el tiempo, las herramientas y la ira necesarias para acabar hasta el infierno si era necesario. Si tú también crees que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie, incluso cuando está enterrada en el barro, deja tu like ahora y ayuda a que esta historia siga contándose. El cambio de estación llegó con la violencia silenciosa de una sequía despiadada, transformando el paisaje líquido del pantano en un desierto de tierra agrietada,
y polvo sofocante. El sol, antes apenas una luz lejana en el cielo nublado, se convirtió en un verdugo diario, evaporando los charcos donde Elena pescaba y absorbiendo la humedad de la vegetación hasta que solo quedaron esqueletos de juncos, crujiendo con el viento caliente. El lodo, que durante meses había intentado tragárselos vivos, retrocedió como un mar vencido, dejando al descubierto el lecho del pantano en una costra dura y gris, un mapa geológico de fisuras que parecían bocas sedientas pidiendo agua. El calor era una presencia física, pesada y sofocante, que hacía temblar el aire sobre el suelo y convertía la choza de adobe en un horno, obligando a la abuela y al nieto a pasar los días buscando la escasa sombra, con los labios secos y los ojos ardiendo por la luz excesiva que blanqueaba el mundo. La necesidad de encontrar agua potable se convirtió en una obsesión desesperada, empujando a Elena al centro de la depresión geográfica, el punto más bajo del terreno donde aún persistía la humedad subterránea. Armada con la pala de hierro que le había regalado el viejo Tiao, impulsada por la fuerza bruta de la supervivencia, comenzó a cavar donde su antiguo jefe solía pararse durante sus visitas solitarias. La tierra estaba compactada, resistiendo cada golpe de la herramienta, y el sudor corría por su espalda, mezclándose con el polvo que cubría su piel como una segunda capa de ropa. Fue en un momento de agotamiento, cuando sus brazos temblaban y su visión se nublaba, que la hoja de la pala golpeó algo que no respondió con el sonido sordo de una piedra o una raíz, sino con un sonido metálico agudo y resonante, un sonido artificial que no pertenecía a ese mundo orgánico y primitivo. El corazón de Elena se aceleró, bombeando adrenalina a través del agotamiento mientras se arrodillaba sobre la tierra caliente para limpiar el área con las manos desnudas, ignorando los clavos que se rompían contra el suelo duro. Al retirar capas de arcilla seca, una forma geométrica perfecta comenzó a emerger, en marcado contraste con el caos natural circundante. No era un trozo de chatarra ni escombros agrícolas, sino la superficie plana y reforzada de una pesada caja de metal, superficialmente corroída por el óxido, pero estructuralmente intacta. El objeto estaba enterrado profundamente, anclado en lo que una vez fue el lecho del lago, protegido por el limo que doña Clarís tanto despreciaba. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, una intuición eléctrica de que estaba desenterrando el corazón oscuro de la finca Santa Cecilia, la verdadera razón de los silenciosos paseos de seu Otavio. Con un último esfuerzo que le exigió todas sus fuerzas, logró liberar la caja de su prisión de tierra, arrastrándola a la superficie bajo la implacable luz del mediodía. Era una vieja caja fuerte, de las que se usaban en bancos o camiones blindados de la última década, hecha de acero templado y sellada contra la intemperie. Mientras limpiaba la mugre de la cerradura frontal, Elena se detuvo, con la respiración entrecortada, grabado en el metal, casi borrado por el tiempo. Estaba el mismo escudo familiar que adornaba la platería de la casa grande. Sus manos temblorosas se dirigieron instintivamente al bolsillo de su delantal, sintiendo el frío metal de la llave que había llevado como un amuleto sin sentido durante todos esos meses. La pieza encajó en la cerradura con una precisión aterradora, como si hubiera esperado años por este reencuentro, confirmando que el destino, y no la casualidad, la había traído allí. El clic del mecanismo de desbloqueo sonó como un disparo en el silencio del pantano, y la pesada tapa se abrió con un crujido de bisagras oxidadas, revelando un interior forrado de terciopelo, intacto por el tiempo. El sol caía directamente sobre el contenido,
lo que hizo que Elena se apartara instintivamente del repentino resplandor que le picó en los ojos, acostumbrados a la penumbra de la pobreza. Allí, acurrucados en la oscuridad de la caja, se encontraban lingotes de oro macizo, pesados e innegables, joyas familiares que se creían perdidas en robos pasados, y debajo un sobre de cuero engrasado con documentos. No era solo riqueza, era la fortuna desaparecida que había salvado a la familia de la bancarrota años atrás, oculta por un hombre paranoico que no confiaba ni en su propia sombra y mucho menos en su esposa derrochadora, y que ahora descansaba en las manos callosas de la mujer a la que había desechado. Elena cayó al suelo, con la risa y las lágrimas brotando de su garganta en un sonido gutural y aterrador. La ironía cósmica era abrumadora. Doña Clarice, en su ciega codicia y desprecio por la pobreza, le había dado la única parte de la granja que realmente importaba. La tierra inútil albergaba el tesoro que la heredera había buscado en vano en los bancos y bóvedas de la ciudad. La viuda cogió uno de los lingotes de oro, sintiendo su peso frío y denso, y miró la choza de barro donde Lucas esperaba. Ese metal no era solo dinero, era la materialización de su justicia, la prueba de que el barro que la había manchado también la había protegido. Ya no era la criada abandonada, era la guardiana del secreto, la dueña del oro, y por primera vez en su vida, la poseedora del poder que podía comprar la casa grande entera o destruirla por completo. La primera acción de Elena no fue un acto de ostentación, sino una operación quirúrgica de discreción y estrategia, digna de alguien que guarda un secreto que vale vidas. No fue al pueblo vecino, donde la mirada curiosa de los capataces de Clarice vigilaba cada uno de sus movimientos. En cambio, se cubrió la cabeza con un chal oscuro y caminó kilómetros hasta la carretera principal, haciendo autostop en un camión de carga hacia una capital lejana. Allí, en los sombríos callejones de un antiguo distrito comercial, cambió solo una pequeña parte del oro que encontró, sintiendo cómo el peso de la vieja moneda se le escapaba de la mano a cambio de fajos de billetes que olían a tinta y libertad. El regreso fue silencioso, en plena noche, no trayendo lujos frívolos, sino la munición necesaria para su guerra privada. Herramientas de acero templado, bolsas de semillas híbridas, potentes medicinas y ropa de lana virgen que abrigaría a su nieto sin llamar la atención sobre su opulencia. La transformación del lugar comenzó de adentro hacia afuera, una lenta metamorfosis que convirtió la guarida de supervivencia en un santuario de dignidad humana. Con madera noble comprada y traída en secreto, Elena reforzó la estructura de la cabaña, reemplazando la lona podrida por un sólido techo de tejas de barro cocido, capaz de resistir cualquier tormenta. Instaló una pesada puerta de roble con cerradura de hierro, un lujo simbólico que marcaba el fin de su vulnerabilidad. Ahora tenía una llave para cerrar el mundo exterior, igual que había cerrado la caja fuerte. El suelo de tierra estaba cubierto con alfombras de sisal tejidas, y una estufa de hierro fundido sustituyó al fuego, llenando el espacio de calor controlado y el aroma de guisos nutritivos cocinados lentamente con especias que hacía tiempo habían desaparecido de su paladar. El impacto en la vida de Lucas fue visible e inmediato, como si el propio niño floreciera junto con la nueva realidad material de su abuela. Las profundas ojeras y la palidez enfermiza dieron paso a mejillas sonrosadas y brazos que ganaban músculo cada día, alimentados con carne fresca y leche entera que Elena ahora podía comprar a productores lejanos. Vestía ropa resistente, botas de cuero, que le protegían los pies de la humedad, y por primera vez sus ojos perdieron ese brillo vidrioso del miedo constante, reemplazado por la curiosidad típica de la infancia.
Elena lo vio dormir en una cama de verdad, con sábanas limpias y mantas gruesas, y sintió una profunda paz al saber que el oro de su jefe no solo compraba comodidad, sino el futuro que habían intentado robarle a ese niño. La tierra, ese mismo barro despreciado que la señora había usado como arma de humillación, reveló su verdadera naturaleza bajo el cuidado de alguien que sabía escuchar la tierra. El retroceso de las aguas y la descomposición de siglos de materia orgánica habían creado un humus negro y aceitoso, un suelo de fertilidad explosiva que avergonzaba los campos agotados de la granja principal. Las semillas que Elena plantó no solo germinaron, cobraron vida, creciendo con un vigor sobrenatural, produciendo vegetales gigantes y raíces dulces que parecían absorber la magia oculta del lugar. El pantano, inútil, se convirtió en un jardín secreto de abundancia, un oasis verde rodeado de desolación, demostrando que la naturaleza no juzga el valor de la tierra por su belleza superficial, sino por su capacidad de generar vida cuando se la trata con respeto. La estética del lugar había cambiado drásticamente. Lo que antes era un gris y amenazante escenario de película de terror, ahora vibraba con los colores y sonidos del Renacimiento. Elena plantó flores silvestres alrededor de la casa para camuflar el huerto, creando una barrera visual de belleza caótica que atraía mariposas y pájaros cantores, desterrando el silencio fúnebre de antaño. El olor a agua estancada desapareció, reemplazado por el aroma a tierra húmeda, hierbas aromáticas y madera cortada. Al anochecer, cuando se sentaba en el porche recién construido para pulir sus herramientas, la puesta de sol ya no parecía un presagio de oscuridad, sino una corona dorada que se posaba sobre su pequeño reino, reflejándose en los ventanales, que ahora brillaban como ojos vigilantes que observaban la llanura. Elena también había cambiado, enderezando la columna vertebral que años de servidumbre habían doblegado, asumiendo la postura de una matriarca que no debía nada a nadie. Sus manos seguían gruesas y callosas, pero ahora eran las manos de una dueña, no de una esclava. Vestía ropas sencillas, pero de tela fina, y su rostro, aunque aún marcado por el tiempo, mostraba la peligrosa serenidad de quien posee una carta de triunfo. Invencible, miraba hacia la casa grande, visible como un punto blanco en el horizonte lejano, ya no con la amargura del rechazo, sino con una compasión fría y calculadora. Sabía que, mientras cenaban en mesas de caoba, discutiendo deudas y cosechas fallidas, ella se sentaba sobre la verdadera fortuna de la familia, reconstruyendo su vida con los ladrillos que ellos mismos le habían arrojado. La venganza de Elena apenas comienza y será silenciosa y despiadada. Si la apoyas, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte el momento en que el jefe descubra la verdad. Los vientos del sur no solo traían el polvo del camino, sino también susurros inquietantes que trepaban por la ladera hasta llegar a los atentos oídos de la casa grande. Los rumores circulaban febrilmente en el mercado del pueblo, hablando de una reina del pantano que pagaba sus cuentas con billetes viejos e impecables, comprando provisiones que ni siquiera los agricultores en bancarrota de la región podían permitirse. Doña Clarice, impulsada por una sospecha venenosa, se encontraba en su terraza con los prismáticos de ópera de su difunto esposo, oteando el horizonte en busca de respuestas. Lo que vio le heló la sangre de indignación. A lo lejos, donde solo debería haber barro y muerte, brillaba el reflejo insolente de un techo nuevo bajo el sol y el verde vibrante de una plantación que desafiaba la sequía. Ese destello lejano no era solo una señal de supervivencia, era una afrenta directa a su autoridad, un grito silencioso de independencia que la heredera no podía tolerar, pues la prosperidad de la sirvienta exponía la decadencia de su propia administración.
La incredulidad de Clarisse se solidificó rápidamente en una codicia amarga y paranoica, alimentada por la lógica perversa de quien se cree dueño del mundo y sus criaturas. En su mente distorsionada, si la tierra producía, entonces había habido un error en la donación. Si la viuda tenía dinero, debía haberlo robado de las cajas fuertes de la casa durante sus años de servicio. La señora convocó de inmediato al abogado de la familia y a su capataz más despiadado para una reunión de emergencia en la oscura biblioteca, extendiendo viejos mapas sobre la mesa de caoba. Comenzaron a tejer una red legal y física para reclamar la propiedad, buscando lagunas en la letra pequeña de la escritura o inventando deudas inexistentes para justificar una expropiación forzosa. La orden era clara y brutal: investigar el origen de la repentina riqueza de Elena y preparar el terreno para expulsarla definitivamente, esta vez sin papeles de donación, sino con la fuerza de la ley comprada y la violencia de hombres armados. Elena, por su parte, percibió el cambio en la vibración del aire mucho antes de ver el polvo del camión del capataz levantándose en el lejano camino para la primera exploración. Su instinto de presa, agudizado por meses de aislamiento, le advirtió que la paz de su santuario estaba contada y que los lobos se estaban reuniendo para el ataque final. No corrió ni se escondió. Con la terrible calma de quien no tiene nada que perder, fue al escondite secreto bajo las tablas del suelo y recuperó el sobre de cuero engrasado que contenía los documentos incriminatorios encontrados en la caja fuerte. Mientras Lucas jugaba despreocupadamente en el jardín, ella, sentada en el porche de su casa fortificada, limpiaba distraídamente la hoja de su pala de hierro, con la mirada fija en el horizonte con gélida determinación. Ya no era la criada que agachaba la cabeza, era la guardiana del secreto de Ottavio y estaba lista para recibir a sus invitados con la verdad que destruiría el imperio de Clarisse. Mientras el crepúsculo teñía el cielo de un púrpura amoratado, Elena recorrió con la mano el áspero muro de adobe de su fortaleza, sintiendo el calor que la arcilla almacenaba durante el día. Era una comunión táctil con su propio esfuerzo, un marcado contraste con el mármol frío y liso que había pulido durante décadas sin poseer jamás. Contemplando la silueta lejana de la casa grande, ahora apenas una pequeña mancha contra el horizonte que se oscurecía, sintió un cambio tectónico en su alma. El miedo que una vez había sido su sombra constante se había evaporado bajo el feroz sol de la sequía, reemplazado por una solidez de granito forjada en silencio y trabajo. Ya no la definían el uniforme que vestía ni las órdenes que obedecía. El pantano la había despojado de su servidumbre y la había bautizado como una matriarca del barro, coronándola con la dignidad de quienes crean su propio mundo de la nada, transformando el rechazo en un reino intocable. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios al pensar en doña Clarisse, la mujer que creía que la condenaba a una muerte lenta en el fango. Había una ironía divina y terrible en el hecho de que la arrogancia de los ricos había sido su propia ruina. Su aversión a la tierra los había alejado de la única salvación que le quedaba a la familia. El barro, que consideraban una maldición, había sido el fiel guardián del tesoro, esperando pacientemente manos lo suficientemente humildes para tocarlo y lo suficientemente fuertes para desenterrarlo. Elena comprendió con claridad meridiana que la justicia no provenía de los tribunales ni de leyes escritas por hombres de traje, sino de la tierra misma, que devuelve exactamente lo que se siembra. Ahora poseía no solo el oro, sino el peso moral de la verdad, un arma capaz de hundir el imperio flotante de sus enemigos más rápido de lo que cualquier arena movediza podría tragarse a un hombre. El rugido de un motor a lo lejos,
rompió la quietud de la noche, anunciando que la tregua había terminado y que la guerra por la tierra estaba a punto de comenzar. Helena no retrocedió. En cambio, se ajustó el chal sobre los hombros y tocó el pesado bolsillo donde el sobre de cuero reposaba contra su cadera como una pistola cargada. Dentro de la cabaña, Lucas dormía el sueño profundo del protegido, ajeno a que su abuela montaba guardia a las puertas del infierno, lista para incendiar el mundo para mantenerlo a salvo. La historia del sirviente había terminado. La leyenda de la señora de las tierras bajas apenas comenzaba, y esta vez, ella sería quien escribiría el final con hierro, voluntad y fuego. Si quieres ver a Helena derrotar a los gigantes en el próximo capítulo y tomar la justicia en sus manos, suscríbete al canal ahora y comparte esta historia con aquellos que necesitan creer que lo que se da, se recibe.